Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 70. Capítulo LX. Texto del capítulo. La magia es el estudio de lo imaginario. El ángel caído sonrió beatíficamente, de pie frente a una pizarra antigua, instalada en el aula que había reservado para la tarde. Tizas de colores flotaban en el aire a su alrededor, la luz de la tarde y el canto de los pájaros llegaba del exterior. O, mejor dicho, se podría postular que es el estudio de convertir lo que el practicante imagina en un resultado tangible. Hablaba con claridad, pero a veces se producía una demora momentánea. Issei sospechaba que era algo parecido a un don de lenguas que le permitía encontrar las palabras que quería usar en japonés. Esta ha sido la definición más extendida que se puede encontrar en relación con las diversas prácticas culturales, académicas y religiosas basadas en la idea de en qué se basa la magia. Volviéndose hacia la pizarra, el ángel caído dibujó rápidamente un diagrama. Dos simples círculos superpuestos, uno marcado como realidad y el otro como fantasía. Dejando de lado la disciplina y el proceso, la mayoría de los magos ven el mundo dividido entre estas dos esferas con las que solo ellos interactúan. El reino de la fantasía y el reino de la realidad. Coloreó la sección superpuesta entre los dos círculos. En general, y evitando términos técnicos, ya que podrían variar de una disciplina a otra, el área que se superpone entre la realidad y la fantasía se conocería formalmente como catalizador. Algo de química. Asintiendo, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras la mujer de cabello morado hablaba con la misma seguridad. Podría decir eso, señor Youdou. Si levanta la mano. Se sonrojó y agachó la cabeza mientras los demás reían. En resumen, son diferentes combustibles que realizan la conversión de un lado a otro. Distintas disciplinas utilizan diferentes catalizadores y producen diferentes efectos. Y, por supuesto, hay tantas maneras de usar un catalizador como personas. A su lado, Aika levantó la mano, interrumpiendo la clase. Sí, señora Kiryu. ¿Son estos catalizadores algo similar al maná del que oímos hablar en películas y libros? Igualmente, sí. Se podría decir que muchos medios de comunicación, especialmente los humanos, se inspiran en fragmentos de conocimiento oculto que se filtran a través de la red. La existencia del maná es solo uno de estos fragmentos de información y se ha descrito de diversas maneras en muchas culturas. Su profesor sonrió con indulgencia, golpeando la pizarra con una tiza. Sin embargo, mucho es solo eso, ficción. El maná, como término general que describe la energía mágica, es solo una forma de catalizador disponible para los practicantes de la magia. ¿Puedes nombrar otros tipos? Pues, claro. El poder demoníaco que usan los demonios es diferente del maná de los humanos, que a su vez es diferente del poder sagrado de los ángeles, que a su vez es diferente de los poderes místicos de los yokai. Piénsenlos como los diferentes colores del espectro de luz, aunque un poco más complejos en los detalles. Issei se animó. ¿Y yo? El ángel caído rió. Los campeones son un grupo heterogéneo. Sus autoridades podrían considerarse conjuntos de poder divino con un uso predeterminado, y muchos de ellos tienen acceso a fuentes catalizadoras físicas y espirituales. No hay nada especialmente adecuado para ellos porque son aptos para la mayoría de las fuentes de poder. Issei se rascó la mejilla, intentando comprender lo que decía mientras anotaba todo lo que podía, por difícil que fuera realmente entenderlo. ¿Existe realmente una diferencia entre lo divino y lo sagrado? La divinidad está teñida de propósito, es fe con cierta afinidad. El poder sagrado es puro y casi inmaculado. Aunque es posible que los deseos del practicante ejem lo contaminen. Parecía avergonzada al hablar de ello. ¿Era algo típico de los ángeles caídos? Bueno, diría que, como demonio, la luz contaminada de un caído sigue siendo profundamente desagradable. Rías, que estaba sentada junto a Aika, finalmente habló. Aunque no sea tan peligroso de inmediato, no es precisamente una desventaja. Penemue se encogió de hombros. Como dices. Pero mis hermanos todavía me molestan por lo que refleja mi propia luz. Y, antes de que preguntes, si quieres verlo, invítame a cenar primero.
Preferiblemente dentro de un par de años. El caído restó importancia al asunto, pero Issei supuso que había algo mucho más profundo. Sobre todo porque la enfermera barra tutora solía ser bastante atrevida. Y hoy vestía de forma casi conservadora. Un suéter rojo esponjoso, una falda gris que rozaba lo insulsa y zapatos bastante normales con tacones de solo 1 pulgada. O eso le había dicho a Aika, quien luego se preguntó si intentaba lucir un look sexy de pastel navideño y le advirtió a Issei que solo aceptara el chocolate caliente que le ofrecieran si creía que le habían echado algún afrodisíaco. Le tiró de las mejillas por eso. Se suponía que Issei era el cachondo. ¿Cómo se atrevía a robarle el protagonismo? Era un desafío, y él respondió con nobleza. Anotado. Rías, de hecho, anotó algo. Después de todo, nunca se sabe con qué te puedes encontrar. Penemue asintió, aparentemente un poco triste. Sí. He observado a la humanidad durante muchísimo tiempo. Y no solo los hijos del padre empuñan la luz como arma. Volviendo a hablar de magia, se puede decir que los humanos practican principalmente 2 formas de magia. Uno que se basa en el poder de entidades externas, como la que practican el HC6 Wonjou para realizar tareas. Y otra que se basa en una manipulación mágica muy compleja y en la comprensión de cómo usar la energía mágica para manipular el mundo que los rodea. Issei levantó la mano y fue llamado. Entonces, en términos de D&D, es como un clérigo contra un mago. Más o menos, sí. Pero, de nuevo, eso es una simplificación excesiva. Para tu primera lección, empezaremos explicando el primer tipo de magia. Lo que yo llamaría hechicería divina. Para el segundo tipo, le preguntaré a un hermano mío si estaría dispuesto a venir a Kuo. Estoy seguro de que se llevarían bien. Su sonrisa era claramente burlona y el campeón tuvo que tragar saliva. Ah, bueno, ¿cómo te refieres a llevarse bien? Intereses similares, mi querido Issei. Se sonrojó ante la ronquera de la voz del ángel caído y el rey demonio tuvo que obligarse a no reaccionar. Después de todo, había chicas mirando. Ya veo. Era lo único seguro que podía decir. Y, al parecer, también lo correcto, a juzgar por la risa de Penemue y las risitas de Aika y Rías. Esta última le guiñó un ojo, para deleite de Aika, sospechó. Ella había compartido su opinión sobre añadir a la pelirroja a su harén, a pesar de que ni siquiera había tenido una cita exitosa hasta el momento. Pero era agradable saber que alguien lo apoyaba. Aún así, los 4 aprendieron rápidamente los fundamentos. Cómo se lanzaba la magia, ya fuera como una invocación del favor divino o infernal, o como un cálculo realizado por el mago. Con qué se lanzaba con más frecuencia, y las diferencias entre talismanes, sellos, bastones, varitas y más se explicaron brevemente. Rías incluso comentó que la mayoría de los demonios no se molestaban en aprender mucho sobre magia humana. El poder de la imaginación no requiere concentración. Algunos han sugerido que el propio diablo sirve como medio para dirigir nuestro poder, pero eso no es cierto. Podemos usar magia simplemente con el pensamiento y la intención, y muchos niños demonios, bueno, los de clase alta, reciben entrenamiento especial para evitar accidentes. ¿Cómo qué? Issei imaginaba algunas cosas, como robar galletas, ir a buscar sus juguetes favoritos a la hora de la siesta, etc. ¿De verdad son tan problemáticos? Parecía un poco triste. Una vez volé mi cuna. Y le borré la barba a mi padre sin querer, 2 veces. El poder de la destrucción está ansioso por ser usado. Así que sí, la mayoría de los demonios de clase alta necesitan esa práctica. Por su propio bien. Ah. Y un humano normal no sobreviviría a ese tipo de accidentes. Aika se quedó pensativa, hasta que se dio cuenta de que Rías había hecho una mueca. Oh, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. No intentaba insultarte. Es más, bueno, eres para mí lo que hice y es para la mayoría, ¿verdad? Rías asintió, sonriendo para que la otra chica supiera que todo estaba bien, más o menos. Pero yo diría que es más bien, Tienes el potencial, basándonos en lo que dijimos antes, de alcanzar con facilidad el poder promedio de un demonio de clase baja. Lo cual diría que es unas 10 veces más poderoso mágicamente que el mago humano promedio.
La diferencia es que la mayoría de los demonios de clase baja solo tienen unas pocas herramientas u objetos, y dependen principalmente de su propio cuerpo, mientras que incluso los magos humanos promedio tienden a tener arsenales enteros que construyen con el tiempo. Penemue también intervino. Y el caído promedio de 2 alas sigue siendo más hábil y físicamente capaz que la mayoría de los demonios de clase alta. Simplemente carecen de la fuerza bruta para competir. Una desventaja de nuestra caída que hemos tenido que trabajar muy duro para compensar. Vaya. Los humanos la tienen difícil. Exclamó Issei. Así que la tienen. La enfermera pareció un poco triste al decir eso, mirando a lo lejos por un momento, con los ojos desenfocados. Ninguno de los 3 quería molestarla, ya que la mujer parecía dolorosamente distraída, y los adolescentes, francamente, no tenían ni idea de qué recuerdo había cautivado tanto su mente. Fue entonces cuando recordó lo primero que le habían dicho sobre los ángeles en general. Eran viejos. Literalmente, cientos de miles de años de media. Los más jóvenes solían medir sus vidas en unos pocos milenios, pero se especulaba que algunos, los serafines, tenían miles de millones de años. Y que simplemente no veían el tiempo como los mortales. Aunque Smith, al explicar esto, tuvo cuidado de mencionar que se trataba principalmente de especulaciones del HCC y que no estaban seguros de gran cosa. Por razones obvias, las líneas de comunicación directa entre las facciones de los kirishtanos y los japoneses habían sido mínimas en el mejor de los casos. E incluso intentar diseccionar a un solo ángel caído asesinado probablemente se consideraría un sacrilegio tal que provocaría represalias inmediatas tanto de la iglesia como de Grigori. Finalmente, Aika levantó la mano. Penemue se sobresaltó incluso por el lento movimiento. Oh, lo siento. Me disculpo. Inclinando la cabeza, e inmediatamente señaló a su curiosa alumna. Sí, señorita Aika, ¿qué le gustaría preguntar? Bueno, mencionaste sellar antes. Y usar sellos. Pero también dijiste que eran cosas diferentes. Dejando de lado las diversas maneras de hacer casi cualquier cosa con magia, nos encontramos con una pequeña dificultad lingüística. Sellar se refiere a cualquier forma de magia que toma algo y lo limita. Esto puede incluir sellar ciertas habilidades, sellar a varios seres y, según algunos rumores, incluso sellar conceptos como la muerte. Nicholas Flamel, el alquimista que selló la muerte. Se decía que su piedra filosofal otorgaba inmortalidad a su cuerpo mediante el concepto de permanencia. Al menos eso decía mi padre. La repentina emoción de Rías disipó la incomodidad que aún le quedaba a Isa y tuvo que intervenir también. Entonces se parece en algo a Naruto. Con el Kyuubi, los Toads y demás. Puede ser. Pero, por lo general, la mayoría de las entidades de gran poder están encerradas en artefactos, que a su vez son mantenidos por personas encargadas de su cuidado. La respuesta de la caída parecía ser justo lo que Aika buscaba, e hizo una pregunta que Issei llevaba esperando todo el día. ¿Cómo Tamamo no Mai la piedra asesina? Preguntó su instructora Ángel Caído. Es un ejemplo aplicable, sí. Al igual que los Sacred Gears creados por Dios, los sellos destinados a servir como prisiones funcionan en condiciones similares. Sin embargo, a diferencia de un Sacred Gear, una prisión no está diseñada para servir como batería ni como pieza de una herramienta superior. Es simplemente un contenedor resistente que intercambia cualquier funcionalidad alternativa por robustez. Entonces no hace nada más. Solo la mantiene allí. Intervino Issei. ¿Cómo funciona eso? No podría decírtelo sin examinar el sello. Todo depende de quién construyó la prisión. Algunos mantienen a sus prisioneros en estasis, otros les quitan poder lentamente para mantener la prisión, y algunos son mundos artificiales contenidos donde un prisionero vive aislado mientras el sello aguante. Eso último sonó, bueno, aterrador. Entonces es posible estar atrapado dentro. Espera, son conscientes. Issei manifestó su guantelete e instó a Drake a responder, y la conciencia del gran dragón se volvió para concentrarse más en el entorno del adolescente. Y, antes de hablar, un gran bostezo sacudió la habitación al tiempo que la esmeralda de su puño blindado brillaba con fuerza. Supongo.
aunque casi no dormí. Así que no es molestia. ¿Ah? Señor Drake, dice que estar dentro de un Sacred Gear es ese tipo de existencia. Me suena, caído. Te conozco. Tosiendo, la mujer de cabello morado se recuperó rápidamente. Seguro que no. Me parezco a muchas de mis hermanas. Pero tú, dijiste que lo sabías todo. Más o menos. Sé lo que le pasa a mi anfitrión y sus alrededores. Si no, solo parezco estar en mi cueva o con la madre del chico. Issei, que no quería que saliera el tema de Pandora, intervino rápidamente y con insistencia. Así que es como donde vivías. Sí. Con mi tesoro. Sé que no es real, porque algunas de las cosas sobre las que duermo fueron robadas por humanos bastardos en el pasado. Espera, ¿por qué te molestas en acumular tesoros? Ya lo sé, es algo que se supone que hacen los dragones, pero nunca te han interesado. Porque tener un montón de tesoros significa que los tipos fuertes te buscarán. Y a veces también atrapo a los escurridizos bastardos y me los como. Después de eso, la conversación giró principalmente hacia las focas en general, y Penemue preguntó si a Drake le interesaría ofrecer una entrevista más tarde, a cambio de un combate de entrenamiento con Cocabiel. Issei se opuso, porque el tipo no estaba, pero la señora Penemue simplemente dijo que accedería de todos modos cuando Azazel se lo rogó. Así que pensó que estaría bien, siempre y cuando prometiera avisar a Cocabiel con antelación. El tipo era muy intimidante, pero no era un chico guapo, así que eso lo tranquilizó. Pero también se alegró mucho cuando Rías empezó a preguntar en qué se diferenciaba la luz de los caídos de la de un ángel normal, y Aika empezó a indagar en busca de más información sobre el sellado. Mucho más seguro que dejar que saliera a relucir el nombre de Pandora. Incluso él era lo suficientemente inteligente como para saberlo. Hermano mayor es un tonto. Bueno, Issei no podía decir que no lo vio venir. ¿De verdad soy yo el tonto cuando la idea no fue mía? Al parecer, no era lo correcto, ya que le valió una mirada de absoluta incredulidad. Lo cual fue incluso más doloroso que una patada en la espinilla, cortesía del artista marcial enano y con aspecto indignado. Y eso era decir algo. Debe serlo, como si no podría Jinhua explicarles a los demás que su hermano mayor quiere cambiar a una zorra trastornada por otra igual de infame. ¿No tienes instinto de supervivencia? Issei levantó un dedo, pero no tuvo oportunidad de defenderse. Pregunta retórica. Por alguna razón, sintió que Jinhua necesitaba un abanico de papel. Ambos sabemos que no puedes evitarlo cuando se trata de chicas tristes. Debe ser algún tipo de talón de Aquiles mental, alguna especie de compulsión inherente a la que has estado sometido desde que naciste. Ay, eso me dolió un poco. Era cierto. Pero seguía doliendo. Mira, Aika me lo contó y lo confirmé al revisar los recuerdos de Daji. Ella realmente estaba detrás de todo lo que acusaron a Tamamo, así que no veo problema en liberarla. Después de todo, se suponía que el encarcelamiento injusto no debía continuar después de demostrar la inocencia de la persona, ¿verdad? Jinhua, sin embargo, no parecía convencida. ¿Y has pensado que esto podría ser otro de los planes de esa mujer zorro? Alterar recuerdos es un truco insignificante para una bruja de su calibre. Incluso sus propios recuerdos. Podría ser algún tipo de colaborador o apoyo suyo que intenta engañarlos para que lo liberen. En cuanto Issei llegó a casa de la escuela, decidió confiarle a su amiguito la petición de Aika y su investigación. Esperando que el chico tuviera alguna idea que les ayudara a armar un plan. Aunque, siendo Jinhua, era obvio que se mostraría escéptico. Pero el campeón y confiaba en poder convencerlo, de alguna manera. Claro, eso llevó a los dos chicos a una discusión interminable. El chico se oponía a liberar a la que podría ser una mujer inocente. Quizás porque, para empezar, probablemente no existía tal cosa. Así que ahí estaban los dos, viendo una especie de concurso y bebiendo jugo mientras debatían sobre el destino de uno de los 3 grandes desastres de Japón. Manzana para él, naranja para Jinhua. ¿Qué dijo Lady Smith sobre esto? Y se hizo una mueca. ¿Cómo que todavía no se lo he contado? Preguntó Jinhua con una sonrisa empalagosa. ¿Y puedo preguntar por qué? Pensé que no lo mencionaría hasta que encontráramos la manera de hacerlo. No tiene sentido preguntar si es imposible, ¿verdad?
Eso solo preocupará a todos y hará que piensen que estoy a punto de liberar a un convicto peligroso para que pelee. Como si no fuera mejor que Tommy. Para ellos, es como si lo fueras. Aunque me alegro de que no les ordenaras hacerlo sin más. La verdad, podría haber habido un motín si les hubieras dicho que liberaran cosas para que pelearas. Bueno, eso fue una grosería. Issei ni siquiera planeaba pelear con Tamamo. Ya tenía una autoridad de zorros, y bien podría ser una de más. Mira. No digo que vaya a salir perfecto, pero contigo y en allí, más yo, más las otras defensas que hayan preparado, incluso si resulta ser una bruja malvada y loca, no va a estallar. Ya lo hemos pensado, te lo prometo. Jinhua hizo una mueca. Ah. Este debe disculparse. Mi abuelo ha salido de su reclusión por primera vez en un siglo y me está retando. Espera, ¿qué? Sí. Las reglas de la hermana mayor establecen que cualquiera que me supere en combate singular puede reclamar mi puesto como su aprendiz. Y como Ludo Ao ya no está en el país, y por lo tanto es improbable que castigue la derrota, es probable que tenga que defenderme de muchos desafíos. Pero, tu abuelo... El artista marcial asintió. El abuelo Doko es un cultivador experto que logró sobrevivir contra la hermana mayor en el pasado, pero nunca logró llamar su atención. Es probable que busque un segundo combate tras alcanzar un nuevo nivel en su entrenamiento. Sintió que algo raro había en eso, pero Issei no sabía qué decir. Así que simplemente le dio una palmadita en el hombro a su amigo. Al menos puedes ver a todos. Un asentimiento. Sí, hermano mayor. Aún así, si me lo ordenas, me quedaré y te ayudaré en tu misión, como es mi obligación, pero planeaba regresar a la montaña. No, no. No pasa nada. Issei se pasó una mano por el pelo. Ya pensaremos en otra cosa. Necesitas ver a tu familia, después de todo, y me sentiría como un inútil si te detuviera. Bueno, al menos, el hermano mayor no es un buen tirano. Pero no debería sentirse obligado a ser como la hermana mayor. Le tomó unos instantes asimilar lo que Jinhua había dicho y, al final, Issei simplemente puso los ojos en blanco. La gente necesitaba hablar con más claridad a su alrededor. La poesía no era su fuerte. Ve y dile a mamá lo que planeas hacer. Te va a extrañar. De verdad creo que quería tener más hijos. De hecho, había preguntado sobre eso. Si querían intentarlo de nuevo, ahora que tenían dinero prácticamente infinito y tanta magia como pudiera ordenar. Solo dile que su segundo hijo tendrá que irse por un tiempo. Y sabes que siempre puedes volver, ¿verdad? Cuando quieras. La oferta pareció pillar desprevenido a Jinhua, provocando un inusual rubor en el menor. Sí. Este Jinhua lo sabe. Hacía tiempo que no se sentía tan cómodo. Volveré en cuanto termine la reunión familiar y el desafío. Issei sintió una sonrisa burlona en su rostro. Bueno, solo asegúrate de volver antes de que terminen las vacaciones de primavera. Si no, podrías perder clases y mamá se va a enfadar mucho. Jinhua asintió y se fue a buscar a sus padres, dejando a Issei tirado en el sofá mientras las noticias sonaban de fondo. Al menos hasta que sonó el timbre. Una parte de él se encogió ante la idea de levantarse, pero podía oír a los demás hablando, y finalmente gritó: «Voy para allá». Pensando que sería mejor dejar a Jinhua un momento con sus padres, Issei se levantó del sofá y corrió hacia la puerta principal. Sería de mala educación hacer esperar a quien quiera que fuera. «Buenas noches, ¿puedo ayudar?». Solo para ser recibido por una cabeza familiar de cabello carmesí. «Buchou, ¿qué haces aquí tan tarde?». Efectivamente, frente a su puerta estaba nada menos que Rias Gremory. La misma persona que hacía un momento había asistido a clase de magia con él y Aika. Solo que esta vez la seguía una chica de cabello oscuro igualmente familiar, la otra mitad de las dos grandes hermanas mayores de Kuo. Esta última parecía muy molesta por alguna razón. Nunca había visto a Keno Senpai así. Ni siquiera cuando se quedó fuera de su casa. «Buenas noches, Issei. Perdón por aparecer tan pronto. Espero no haber interrumpido la cena». «No realmente. Creo que mamá apenas estaba empezando. ¿Te gustaría pasar?». Rias asintió con gracia, siguiéndolo adentro, mientras que Akeno se mostró un poco más fría. No fue grosera ni hostil, pero parecía que algo pasaba.
Aunque Issei no insistió. Si quería contárselo, lo haría, pero no serviría de nada presionar. Sus padres seguían hablando con Jinhua, lo que significaba que era él quien debía acomodar a sus invitados. Les ofrecía bebidas, les permitía sentarse en el sofá mientras él ocupaba una de las sillas, solo pequeños detalles. Si esto hubiera sido un simulador, probablemente habría recibido una de esas indicaciones tipo juego que le advertían que sus decisiones afectarían la puntuación de su relación. Se alegró mucho cuando no apareció nada. ¿Había siquiera algo así como un poder de jugador? Le sonaba tonto. ¿Todo bien? Y Rías pareció preocupada. Pero se encogió de hombros. No sé qué esperar. Supongo que una parte de mí tiene un poquito de miedo de que me traigas malas noticias. Issei sentía curiosidad y confusión. Después de todo, acababan de estar en la escuela. ¿Pasó algo con lo que necesitaran su ayuda? Si fuera realmente grave, lo habrían comentado en clase, ¿no? Bueno, supongo que podrías decir que es importante, pero yo no diría que son malas noticias. De hecho, queríamos invitarte. ¿Te interesaría venir a la residencia Gremory para las vacaciones de primavera? Issei se relajó al instante y no pudo evitar sonreír. Suena genial. Te refieres al inframundo, ¿verdad? Con el tren mágico y todo eso. Habían hablado un poco sobre cómo era vivir como un demonio y les había parecido genial. Aunque era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que Rías era definitivamente una Ohou-sama, así que probablemente solo sabía de cosas de clase alta, aún así sonaba genial. Y si las cosas eran como ella decía, incluso la gente normal en el mundo de los demonios seguía siendo genial. Sí. Le guiñó un ojo. Sona y yo estamos organizando lo que podría llamarse un pequeño campamento de entrenamiento para algunos demonios prometedores de la edad de Milkas. Y esperábamos que te interesara conocerlos. Por supuesto, si no es así, estaré encantado de enseñarle el inframundo al Lord Campione. La voz de Akeno rebosaba lujuria. Su rostro pasó del rosa al rojo vivo. Vaya, ¿tienes fiebre, Issei? No. Solo tartamudeó una vez. Pero ambos suenan atractivos. Y el joven se alegró mucho de que no hubiera nadie más para oírlo. Primero, debería preguntar si puedo reunirme con esos niños. O sea, ¿sabes irse de eso? No voy a causar una crisis simplemente apareciendo y asustando a Sona, ¿verdad? Rías negó con la cabeza. De hecho, Sona fue quien sugirió esto, y ya lo hemos aclarado todo con mis padres y Lord Lucifer. Mi hermano mayor va a usar todo esto como un arma política, siempre y cuando salga bien. Además, eres de los que darían su vida para proteger a un niño inocente. Estarán más seguros contigo que con cualquier otra cosa. Sonrojándose de nuevo, aunque esta vez por razones mucho más sanas, asintió. Siempre y cuando todos lo sepan. Con gusto participaré. Pero, ¿y qué hay del destructor? ¿No fue un problema el último campeón que apareció en el inframundo? Sí, lo fue. Akeno tomó su turno para responder, casi volviendo a la normalidad, al parecer. Pero eso fue hace más de un siglo. Y la mayoría de los demonios se han convencido de que son sin duda más poderosos que el advenedizo asesino de dioses que causó ese desastre. ¿Entonces son tan fuertes o solo son palabras vacías? La única respuesta de la reina fue una sonrisa muy amable. Quisieran creer que lo son, pero se pueden contar con los dedos de las manos los demonios capaces de oponerse al destructor y aún sobran dedos. Es una historia bastante vergonzosa entre los demonios de clase alta por algo. Maldita sea, eso sonó bastante duro, sobre todo porque Rías parecía bastante exasperada cuando lo explicó. Pai. Acabaron allí Ludo Aodoni. Esos eran con los que tenía experiencia y podía imaginarlos causando suficientes problemas como para tener un apodo aterrador. Ninguno de los dos, en realidad. Ninguno de los dos. Peor que Luboao. Entonces debe ser el mayor. No recordaba bien su nombre, solo que se suponía que era el más fuerte de la generación actual de Campione. Rías se removió en su asiento. Me temo que, aunque el marqués causaría un gran revuelo, es engañosamente directo. Si hubiera invadido el inframundo para cazar, estoy segura de que lo habrían derrotado. La pelirroja tosió torpemente, con aspecto inseguro.
No es que Issei la culpara, nunca se podía estar realmente seguro de Campione. ¿Quién era entonces? Sería la segunda hija de Pandora y la tercera de la generación actual. La conocida como la doncella sagrada, la misteriosa reina de las cavernas, el rey demonio de Alejandría, aunque en el inframundo simplemente se la conoce como la destructora. ¿A qué no se estremeció? Oh, espera, eso le refrescó la memoria. Aisa. Como un reloj, ambos demonios se sujetaron la cabeza con dolor. Uy. Y se hizo una mueca y se dispuso a traerles algo de beber, mientras Rías le hacía señas para que se calmara. No, solo, ten cuidado con los nombres que usas. Nunca te lo dijimos, después de todo, pero hay una muy buena razón por la que es tan odiada y temida. ¿Y qué hizo exactamente? Akeno, que se había puesto un poco seria, habló mientras Rías le masajeaba las sienes. Hizo que los demonios la adoraran, Issei. ¿Qué crees que les hizo eso? Oh. Trabajar para el comité podía ser bastante estresante a veces. Aunque no era tan malo como, por ejemplo, trabajar para los servicios de inteligencia, Sumi opinaba honestamente que había momentos en que su trabajo era probablemente el más estresante del mundo. Normalmente, cuando le encargaban cazar a Oni y Yakuza renegados. Porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de intentar secuestrar a los padres de un campione mientras estaban en medio de una conferencia de paz. El tipo de ofensa que podría haber sumido al país en el caos si no hubieran podido detener el intento. Smith no era violenta. No disfrutaba peleando y no experimentaba la misma emoción y sed de sangre que su madre llena cada vez que se enfrentaban a un desafío. A Sumi simplemente le faltaba el instinto asesino de su madre y la alegría desenfrenada por el combate de su hija, y eso le parecía bien. No todos nacen guerreros. Algunos se conformaban con una vida de paz y prosperidad. Y luego, idiotas como tú solo intentan complicar las cosas para todos. Suspiró, mirando por el borde de sus gafas al hombre que se retorcía dolorosamente en el suelo. Tras alcanzarlo cuando una de sus fuentes la avisó, la gente del comité se aseguró de dar instrucciones a las autoridades para que mantuvieran a la gente alejada de la zona, antes de proceder a detener a su objetivo. No es que dijera mucho, solo gemía y gimoteaba. No importaba, incluso los cantantes profesionales necesitaban ejercicios vocales para calentar. Smith tendría al hombre cantando al final de la noche, así de molesta estaba con todo el calvario. Probablemente ni te das cuenta, ¿eh? Uno de tus jefes decidió aceptar un trabajo, quizá queriendo vengarse o tenía algún amigo que fue descubierto en nuestra limpieza y lo único que sabías es que estaba relacionado con la familia de un adolescente. Entras, intentas atraparlos, y si no puedes, das un ejemplo como advertencia. Cosas típicas de pandillas, lo entiendo. Probablemente ni siquiera estaba prestando atención a lo que decía. No es que a Sumi le importara, necesitaba desahogarse y un monólogo nunca hacía daño a nadie. Lo que no entienden es lo cerca que estuvieron de matarlos a todos. Porque solo tuvieron que obtener información conveniente de un hombre sospechoso con mucho dinero y casi arrasaron Tokio. Pensaron que los cuernos eran decorativos o algo así. Su público cautivo no respondió. Sin embargo, alguien más sí. Saben que el tipo probablemente esté inconsciente, ¿verdad? Amakasu, justo en el momento justo, saltó de un tejado cercano. Completamente libre del enorme saco que se retorcía atado a la espalda. Era como si cargar con todo el peso de otro humano ni siquiera lo afectara. Espera, no, está haciendo ruidos. Bien hecho, bien hecho. Pero le diste un golpe en la cabeza. Ella suspiró. Sí, lo sé. Hizo una pausa antes de arrojar a su cautiva junto a la de ella. ¿Pasó algo? ¿Kena se embaraza? Smith lo fulminó con la mirada. No. Y si lo hiciera, no sé qué haría. Issei es un buen chico y está un poco fuera de mi alcance para matar. Amakasu resopló. Sí. Pero qué cabrón tan cachondo. Me lo estás diciendo a mí. Se pasó una mano por el pelo. Querían que me lo follara en cuanto despertara, ¿sabes? Con una mueca, el ninja levantó las manos. Vaya, a mí tampoco me gustaron esas órdenes. Y además, te dejé ponerme laxantes en el café por tener que contártelo. Dejarme. Su compañero se rió, y se lo dio a Toshi. Me robó el sitio de aparcamiento.
Smith fulminó con la mirada al ninja y consideró electrocutarlo, solo para asegurarse de que su equipo funcionara. Pero el otro agente se agachó y le quitó la mordaza al hombre que había atrapado. Oye, lo que quieras. Mi marido ya no está en el país, mi hija no le gustan tanto los tipos difíciles y mi madre no le gusta el robo de cunas. El gángster la miró completamente confundido. O sea, puedo encargarme del primero. Suspiró. No. No puedes. Ahora, así es como va a ser. Tienes 3 opciones. Prisión, te matamos o te entregamos a los estadounidenses. Amakasu se arrodilló junto al tipo atado y le dio una palmadita en la mejilla. Por si te lo preguntas, me han dicho que la CIA tiene un gas tan poderoso que incluso te impide suicidarte. Esos bárbaros locos y su magia descabellada, ¿verdad? Me pregunto qué hacen con la gente así que los traiciona. ¿Quieres que te lo cuente? Su mirada seguía calculando y estaba claro que el Oyabun iba a ser difícil. Y, como su hombre intentaba fingir que seguía inconsciente, Smith pensó que saltarse la tortura le ahorraría un poco de dolor de cabeza. Déjame demostrarte que vamos en serio. Sacó una pistola de su chaqueta, le puso un silenciador, se aseguró de tener munición subsónica cargada y le disparó 3 veces al idiota. 1 en la cabeza, 2 en el pecho. Joder. Estás loco. La sangre no salpicó mucho y los 2 agentes habían estado lo suficientemente lejos como para no mancharlos. Probablemente, admitió. Es propio de ser un hijo de los dioses. Ahora. ¿Quieres hablar? Porque estás perdiendo puntos muy rápido. Alejándose lo más posible de su camarada muerto, el hombre la miró. Miró a Amakasu, quien simplemente le sonrió, y luego al cadáver a su lado. Entonces. El matón se humedeció los labios. ¿Cuánto cuesta la prisión? Nombres, fechas, lugares. Hizo una mueca. Estoy muerta si pago tanto. Se encogió de hombros. Estás muerta si no pagas. O peor, supongo. ¿De cuánta cárcel estamos hablando? Depende de cuánto nos des, de lo buena que sea la información y de lo cabreado que esté el fiscal. ¿Te metiste con niños? No. Teníamos chicas, sí, pero solo telenovelas y todas mayores de 21 años. Así es más seguro, a la policía le importa mucho menos. Tienes, ¿qué? 45. Un asentimiento. 15 años y te confiscan tus bienes. Salís con 60 y tantos y no te denunciamos inmediatamente como chivato. Mierda. Es lo máximo que puedes hacer. Smith arqueó una ceja. Vale. Lo entiendo. Joder. Vale. Sacó una grabadora del bolsillo de su chaqueta, la encendió y habló por ella. Agentes F-113 y F-02 interrogando a Oyabun sobre el terreno. El sujeto ha aceptado cooperar a cambio de una reducción de la condena de 15 años y la no ejecución. El alias del sujeto es Hirogumo y el interrogatorio comenzará ahora. Bueno. Fue hace como un mes, no sé la fecha exacta. Un momento. Amakasu empezó a rebuscar en su chaqueta. Ajá. Bolígrafo y libreta. Bueno, ya pueden hablar. Asintió y le dio un codazo al tipo con el pie. Los registros en papel siempre eran buenos. Al menos cuando no podían sorprenderte. Así que, como decía, no fue uno de los ogros. Al principio no. Era un chino, llamado Le, que quería hablar sobre el contrabando de unas reliquias. Smith frunció el ceño. Algo le decía que iba a tener una noche larga.